Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa de esta noche de martes, que como todos los martes, pues se compondrá de entrevistas personales en los cuales, trataremos distintos aspectos que esperamos sean de su interés. Comenzaremos hablando de la pequeña y mediana empresa en España y en Asturias. No hay que olvidar que el 90% del tejido empresarial español, su músculo es el correspondiente a las pymes, pequeñas y medianas empresas. Continuaremos con temas que a buen seguro, valga la redundancia que voy a decir a continuación, nos interesarán porque se trata de cómo tener al día y solo pagar lo que queremos en el seguro de la casa. Y finalizaremos hablando de cultura porque Asturias está muy a puntito de recibir una nueva publicación en papel, lo cual sin duda ya es noticia, que se basa en la cultura no solo de nuestra región, sino también, como van a ver a lo largo de la noche, de toda la franja norte. Esto es Una Noche Más, cabecera y comenzamos. Bueno, pues vamos ya con la entrevista de esta noche. Vamos a hablar a continuación de economía, pero de un tramo, de un sector de la economía que ocupa a muchísimas personas. España no es un país de grandes compañías, corporaciones, de grandes firmas que den millones de puestos de trabajo. Más del 90% de la productividad de nuestro país se centra en la pequeña y mediana empresa, precisamente. De ello vamos a hablar, de la pequeña y mediana empresa, que interesará tanto al que es el propietario de una pyme como al que es el empleado de la misma, ¿no? Bueno, vamos a hablar a continuación con Diego Barceló. Él es economista en CEPIME, que es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Bueno, decía yo, por dar unas cifras, hay 3 millones de pymes en España, sí, aproximadamente, que dan empleo a 10 millones de españoles, en este caso. Correcto. Con lo cual, no estamos hablando de un país con grandes firmas y corporaciones, que también las hay, sí, sino un país que basa su músculo empresarial, su músculo económico, en el pequeño y mediano negocio, ¿no? Sí, empresas de más de 250 trabajadores, en toda España hay 5.200. Lo que pasa es que esas 5.200 empresas dan empleo a más de 6 millones de personas. Justamente uno de los dramas estructurales de la economía española es que el tamaño medio de la empresa española es muy pequeño, y esto nos pasa si nos comparamos con Alemania, Francia, incluso Portugal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que intentar que crezcan las empresas. ¿Y por qué no crecen las empresas? Porque hay más de 100 regulaciones que se lo impiden a los empresarios, simplemente. Sí. Pero el tener un país basado en la pequeña y mediana empresa, ¿es una ventaja o es un inconveniente? Es un inconveniente, y los primeros que lo dirían son los propios pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque una empresa, a medida que es más grande, por ejemplo, se financia más barato, sí, puede crecer más, sí, tiene más posibilidades de exportar, sí, tiene más posibilidades de retener y de captar talento. Entonces, aprovecha más las economías de escala. Entonces, las ventajas son múltiples, y por eso insisto en que el problema estructural número uno de la economía española es que la proporción de empresas medianas y empresas grandes es muy baja. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Tienen que crecer las micropymes. Claro. Bueno, ¿cómo lograr eso? Bueno, hay muchas maneras. La primera es dejando de hostigar a las empresas, dejando de insultar a los empresarios y poniendo en valor el rol, el papel social del empresario, sí, que es un benefactor de la sociedad. Entonces, alguien que nos esté mirando puede decir que exagerado, los empresarios benefactores de la sociedad. Entonces yo a esa gente le diría, bueno, pensemos cómo es un país sin empresarios. Sí. ¿Y qué nos queda? Nos queda Cuba, nos queda Venezuela, nos queda la Unión Soviética. O sea, nos quedan regímenes totalitarios donde para hacer una carrera profesional era más importante, y sigue siendo más importante, el enchufe o el carnet del partido que la valía personal. Hay una experiencia muy buena, una anécdota muy buena de Milton Friedman, que estaba visitando, Milton Friedman, premio Nobel del 76, sí, sí. Estaba visitando un país del este y le pregunta a un chico, un estudiante universitario, dice, ¿y tú
¿tú qué vas a hacer cuando acabes la carrera? Dice, no sé, todavía no me lo han dicho. Entonces, claro, cuando no hay empresarios, uno no tiene la libertad de elegir el trabajo en el que quiere hacer. Entonces, al final, no hablamos ni de pymes ni de empresarios, hablamos de libertad y de prosperidad, cosa que evidentemente no atañe solo a los empresarios, sino a toda la sociedad. Vamos a hablar de un tema que ha sido noticia en los últimos días, la subida al salario mínimo. Sí. Bueno, a priori podríamos considerarla una buena noticia. Todo el mundo tiene el lógico deseo de cobrar más, pero ¿cómo afecta esto a la pequeña y mediana empresa? Esto es uno de los grandes equívocos que hay en la sociedad, producto de programas de estudio en las universidades que responden totalmente al intervencionismo, estatismo, keynesianismo, porque el salario mínimo perjudica en mayor medida a los jóvenes, a las personas con menos experiencia y menos capacitación. A ver, a nosotros en CEPIME y a cualquiera nos gustaría que la gente cobrara como mínimo 5.000, 6.000, ¿por qué no 10.000 euros? Bien, pero resulta que el salario mínimo no se puede fijar por decreto, sino que debe responder a la realidad económica. ¿Y la realidad económica qué es? Es lo que se produce en la economía, es decir, la productividad. La productividad es lo que produce de media cada trabajador. Y resulta que la productividad en España está estancada. Si uno mira la productividad por hora trabajada, es ahora igual que en el 2016. Si uno mira la productividad por persona ocupada, ha caído 5%. ¿Por qué? Porque cada persona trabaja menos. Y sin embargo, a pesar de que desde el 2016 el IPC ha crecido un 15%, el salario mínimo ha crecido un 65%. Entonces hay gente que dice, no, porque el salario mínimo tiene que crecer por la inflación. Pero ¿y los aumentos anteriores? O sea, es verdaderamente un despropósito, es un incremento hecho por criterios políticos e ideológicos, pero ni económicos ni sociales. Miren, hay dos lugares del mercado laboral donde podemos ver claramente el impacto negativo del salario mínimo. Sí. Son la evolución del servicio doméstico, sí, y más en general el empleo, lo que se llaman empleos elementales, que incluye el servicio doméstico, pero hay también, por ejemplo, vigilantes, ayudantes de cocina, etc. El salario mínimo, antes de este aumento, ya destruyó unos 260.000 empleos. No recuerdo los números exactos, pero eran 140.000 que se destruyeron, sí, porque si tú miras la serie mensual, por ejemplo, de empleo doméstico, está hace más de un año todos los meses cayendo, sí, no es casualidad, y el resto por empleos que se dejaron de crear. O sea, una pequeña empresa iba a contratar y no puede contratar, porque la gente piensa en 1.080 euros, pero no son 1.080 euros, son más de 20.000 euros por año, porque son 1.080 por 14 pagas, las cotizaciones sociales, y se están pagando 14 pagas para trabajar 11 meses. Y entonces, si uno tiene en cuenta todos los costes, son más de 20.000 euros por año. Entonces uno dice, ¿y un chaval que necesita trabajar, que no sabe hacer nada porque a lo mejor no pudo estudiar, quién lo va a contratar? Nadie. Por eso el paro juvenil es el que es. Pero cada vez que ha habido una subida del salario mínimo, los empresarios han puesto el grito en el cielo y han abierto las puertas del apocalipsis y se ha tirado para adelante. A ver, mira, el tema es el siguiente. El salario, sí, va en función de la productividad. Sí. Yo siempre doy el siguiente ejemplo. Si tú tienes una empresa que fabrica 100 motocicletas por mes, sí, y tienes 10 trabajadores, cada trabajador te produce 10 motocicletas. La única forma de poder aumentar ese salario de manera sostenible es que en vez de 100 motocicletas produzcan 110 o 120. Ajá. Evidentemente no lo tienen que hacer simplemente dándose prisa. Eso tiene que ver con la inversión, con nueva maquinaria, con más tecnología. Sí. Bien. Por eso se da la paradoja de que el que promueve los aumentos de salario sostenibles es el propio empresario cuando invierte. Pero bueno. Ahora, ¿qué pasa? Esa productividad es mayor en las empresas más grandes. Sí. Y no por casualidad, el salario promedio en las empresas grandes es de más de 2.000 euros, 2.200 euros. Sí. Pero en las pequeñas empresas es de
alrededor de 1.500. Por lo tanto, el salario mínimo es mucho más gravoso en las pequeñas empresas porque ronda el 70% del salario medio de las pequeñas empresas. Entonces, esto no afecta a los ingenieros, no afecta a los economistas, no afecta a los abogados, afecta a los currantes, a la gente que se va. Pero es que además, es que esto ni siquiera es objeto de discusión, porque tú coges el segundo informe de la Comisión Asesora sobre el Salario Mínimo, que se lo entregaron hace un par de semanas a Yolanda Díaz, y ahí mismo se puede leer, porque lo dicen los mismos autores del informe, que la probabilidad de pérdida de empleo de los trabajadores que están por debajo del salario mínimo, por debajo del nuevo salario mínimo, aumenta entre un 8 y un 9%. O sea, los mismos que promueven el aumento del salario mínimo están diciendo, están reconociendo que esa gente ahora es más probable que pierda su empleo. Entonces, ¿nosotros qué queremos? ¿Que la gente trabaje o que la gente esté subsidiada? Entonces ahí a lo mejor está el tema, que a lo mejor hay a quien le interesa que la gente esté subsidiada. Dice la ministra Belarra que el empresario que gana mucho dinero es porque es un usurero. Bueno, es que la ministra Belarra no tiene ningún conocimiento de economía y yo creo que lo hace más como provocación, porque en realidad es parte del hostigamiento de un gobierno comunista hacia la figura del empresario. A ver, el empresario, las ganancias no las define el empresario, porque el empresario no es capaz de fijar los precios. Un ejemplo, si los empresarios pudieran, venderían una lata de tomates a 10 euros, pero resulta que no valen 10 euros, valen muchísimo menos. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen que vender a un precio al cual los consumidores puedan y estén dispuestos. Porque seguramente una lata de tomates a 3 euros la gente la podría pagar, o mucha gente la podría, pero igual sería una enormidad. Entonces, el que fija los precios es el consumidor, que es el que dice, esto lo compro, esto no lo compro. Y al aceptar comprar un producto a un precio u otro precio, el consumidor es también el que decide quién gana el dinero y quién lo pierde. Por lo tanto, es el consumidor, es decir, todos, incluso la ministra Belarra, los que decidimos en un plebiscito cotidiano qué empresario es el que gana y qué empresario es el que pierde. Y no lo hacemos con un sentido... O sea, yo no creo que nadie vaya a las tiendas de Zara a comprar porque el señor Amancio Ortega le cae muy bien, que a mí me cae fantástico, pero no pienso en la simpatía personal por Amancio Ortega cuando compro un producto en Zara. Lo hago porque son buenos productos a buen precio. Y eso hacemos todos cuando vamos al supermercado, por ejemplo, o en cualquier otro ámbito. Entonces, las ganancias las definen los consumidores y son la muestra de que hay empresarios que están haciendo las cosas bien, porque yo no conozco ningún empresario que haga mal las cosas y que gane dinero, porque eso significaría decir que el consumidor es tonto. No, el consumidor es muy listo, sabe lo que quiere. Entonces, compra, y al comprar define las ganancias y pérdidas. Y eso es un mecanismo central para el progreso de la sociedad. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen las pérdidas y ganancias es reasignar el capital desde los menos eficientes hacia los más eficientes, pero no una eficiencia en un sentido técnico o ingenieril, eficiencia en el sentido de la mayor capacidad para satisfacer los deseos del consumidor, que al final somos todos y nosotros como consumidores queremos estar lo mejor posible. Entonces, los empresarios que mejor satisfacen nuestros deseos son los que premiamos y los que ganan dinero. Por lo tanto, en definitiva, lo que dice la ministra Belarra analizado no tiene ningún sentido. Hablaba usted, Diego, de los precios. ¿Cómo están notando los pequeños y medianos empresarios todo el tema de la inflación? Bueno, ese es otro malentendido. Es un razonamiento infantil, lamentablemente, que a veces proviene de propios ministros, creer que el que está el último en la cadena, en este caso el pequeño empresario, el pequeño comerciante, es el que provoca la inflación. La inflación, y vuelvo a Milton Friedman, que justamente por analizar estos temas ganó el premio Nobel en el año 76, la inflación, repito, es un fenómeno monetario en todo tiempo y lugar.
no hay experiencia de una inflación en la que no haya habido antes un aumento exagerado de la cantidad de dinero. Le echan la culpa a la guerra de Ucrania. Sí. Pues bien, la inflación en Suiza en este momento es 3%, cuando en Europa es 9%. Entonces miramos la cantidad de dinero y resulta que en los últimos 4 años aproximadamente el Banco Central Europeo aumentó la cantidad de dinero a razón de un 18% acumulativo anual. O sea, si tú quieres una inflación del 2%, ¿en qué cabeza cabe emitir al 18% o en la cabeza de los que están en el Banco Central Europeo? En cambio, en Suiza emitieron a un ritmo cercano al 5%. Sí. Por lo tanto, unos tienen inflación y los otros no. Mismo continente, misma cultura, misma guerra, mismo petróleo, misma electricidad, Sí, etc. sí, sí. Por lo tanto, culpar al comerciante o al pequeño empresario de la inflación simplemente demuestra una ignorancia probablemente interesada o no, digamos, pero ignorancia al fin o demagogia, pero digamos, implica un desconocimiento absoluto de cómo funciona la economía. O sea, porque si el empresario fuese capaz, o el comerciante, de aumentar sus ganancias aumentando los precios, ¿por qué no lo hicieron el año pasado o hace 2 años? Y en cambio, evidentemente, porque como dije antes, ellos no fijan los precios, el precio lo fija el consumidor. La economía son ciclos. ¿Cuándo acabará el ciclo malo, si es que se puede predecir de algún modo? Bueno, en realidad nos hemos acostumbrado a pensar que la economía son ciclos, pero en realidad son ciclos por culpa del intervencionismo estatal y de los bancos centrales. Sí. Si no existieran bancos centrales, cosa que hoy parece una locura, pero hasta el siglo XIX no había bancos centrales, prácticamente. Solo estaba el Banco de Inglaterra, pero no funcionaba como banco central. No habría ciclos económicos. Antes de la revolución keynesiana, no había ciclos económicos. Lo que había era momentos en que había crisis por cosechas malas, por guerras, por pestes, pero no porque la economía se infla y de golpe desciende en una depresión. No. Ya la Gran Depresión de los años 30 es producto de una manipulación monetaria. Entonces, el problema de los ciclos, mejor dicho, los ciclos se crean a partir de la manipulación monetaria. Sí. Si quitáramos la manipulación de los tipos de interés y de la cantidad de dinero, desaparecerían los ciclos y viviríamos todos muchísimo mejor. ¿Y cuándo cambiaremos de tercio? Eso, bueno, estamos a años luz, lamentablemente, de que se entienda el daño que producen los bancos centrales, ¿no? Porque, insisto, lo estamos viviendo en este momento con una inflación desbocada por culpa de la emisión monetaria y que yo sepa, el único que puede emitir euros es el Banco Central y todavía la gente no lo ve. Entonces, lamentablemente, a España, la economía española camina en una cornisa. Sí. Y a veces le da por ponerse a correr en la cornisa. ¿Cuál es esa cornisa? La deuda pública. La deuda pública. Un día los inversores perderán la confianza y el gobierno hace muchas cosas para que se pierda la confianza, porque en un país donde se le llama capitalista despiadado a los principales empresarios, digamos, es que no alienta la confianza. Entonces, habiendo tantos países razonablemente serios, ¿por qué comprar la deuda de un país que insulta a los empresarios y que interviene en la economía masivamente, que solo en enero aumentó o creó 8 impuestos, digamos, un gobierno donde en definitiva no se respeta el derecho de propiedad, que es uno de los derechos humanos más fundamentales? ¿Cómo no se respeta el derecho de propiedad? Claro que no se respeta, porque cuando nosotros nos acostumbramos a que el gobierno diga, no, mire, usted tiene un piso alquilado, pero usted no lo puede aumentar más del 2%, pero entonces ¿el piso de quién es? ¿Mío o del gobierno? Cuando yo tengo un acuerdo, incluso un convenio colectivo firmado con un sindicato, y el gobierno dice, no, los salarios los voy a aumentar tanto, pero no había firmado yo un convenio colectivo con los representantes de los trabajadores. Cuando un gobierno dice, mire, a usted le quitaba tanto por IRPF, no, le voy a quitar más. O usted simplemente porque es banco o porque es compañía eléctrica le voy a quitar más. Eso es,
sea, se están poniendo impuestos con nombre y apellido prácticamente. Eso rompe la igualdad ante la ley, rompe la seguridad jurídica e insisto, es avasallar el derecho de propiedad. Es todo parte, insisto, lo que decía al principio, del hostigamiento del gobierno comunista al empresario. ¿El pequeño y mediano empresario actualmente tienen líneas de crédito con la banca o está...? A ver, es un mundo, ¿no? Porque estamos hablando de 3 millones de pequeñas empresas, de las cuales más de 1 millón tienen empleados, hay de todo, ¿no? Entonces, hay de todo porque son distintos sectores, porque son distintas regiones, sí. Pero el negocio de la banca es prestar dinero. No hay banco que no dé crédito si la contraparte tiene una solvencia razonable. Lo que pasa es que muchas veces lo que nos olvidamos es que los bancos prestan dinero que no les pertenece, prestan nuestro dinero. Por lo tanto, la primera misión de los bancos es cuidar nuestro dinero. Por lo tanto, si los bancos, cuando restringen el crédito, es decir, cuando van contra su propio negocio, es porque las garantías que tienen no son suficientes, porque saben que después nos tienen que ver a nosotros cuando vayamos a buscar nuestro dinero. Entonces, por eso es que es necesario, para el funcionamiento de las pequeñas empresas y de la economía en su conjunto, que crezcan las empresas para que tengan más solvencia y puedan, entre otras cosas, acceder al crédito de manera más fácil. Por otra parte, en una gran empresa en España, como puede ser, por ejemplo, el Corte Inglés, los turnos para los trabajadores están perfectamente definidos. Saben a qué hora entran, saben a qué hora salen. Pero en una pequeña y mediana empresa, el sistema español continúa adoleciendo de presencialismo. Es decir, hay que estar X horas y ya acabé, pero tengo que seguir estando X horas porque, claro, a ver, si marcho, a ver qué va a aparecer. A ver, hay de todo en el sentido de que el teletrabajo se disparó durante la pandemia, sí. Y ahora está retrocediendo. Pero si nosotros comparamos el teletrabajo que había en el 2019, antes de la pandemia, y el máximo al que llegó en el 2020, ahora está en un punto medio. Por lo tanto, se puede ver desde los dos puntos de vista. Uno puede decir, qué lástima que podríamos tener más teletrabajo, pero por otro lado uno puede decir, mira, tenemos más de un 50% más de teletrabajadores que en el 2019. Y para haberlo hecho en 3 años prácticamente, realmente es un avance significativo. Vamos a ver la tendencia. Depende mucho de que hay sectores que se han visto forzados al teletrabajo a unas sabiendas de que no era lo mejor, pero si la gente no podía salir de la casa, no había alternativa. Yo creo que es como todo, irá buscando su nivel adecuado y cada empresa encontrará, junto con sus trabajadores, lo que le convenga más. Pero puede ser que haya una cultura más presencialista, pero yo creo que está retrocediendo. Pero insisto, estas cosas es mejor hacerlas bien que hacerlas rápido. Comprendo. España son muchas veces, en lo político, en lo económico, en la recaudación, son 17 reinos taifas, cada cual sí. Pues aplica un modelo, si no distinto, al menos diferente. Asturias, en cuanto a lo que se refiere a la pequeña y mediana empresa, presenta algunas particularidades que no se den en otro lugar de España. Asturias es tal vez el lugar donde más se viene agrediendo al empresario y la figura del empresario. Asturias, no por casualidad, es por segundo trimestre consecutivo la comunidad autónoma donde peor evolucionó el empleo. Sí. Entonces, y donde más aumentó el número de parados. Sí. Por lo tanto, uno dice, ¿qué pasa? Y pasa que hay una concepción de las políticas públicas que es absolutamente contraria a la creación de riqueza. Y hay un ejemplo que a mí me resulta sumamente ilustrativo. Una casa rural sí. En Asturias no puede poner una cama supletoria en una habitación, porque las habitaciones tienen que tener 2 camas. Pero en Cantabria o en el País Vasco o en Galicia sí. Por lo tanto, si una persona está en Madrid y tiene 3 hijos y quiere venir a pasar un fin de semana, pues en Asturias tiene que contratar una habitación más
y en Cantabria, en País Vasco o en Galicia se arregla con una cama supletoria. Por lo tanto, es una forma de ver cómo hasta en una cosa nimia, porque sería cambiar una línea en una reglamentación, Sí. no se ha atendido. Y no se ha atendido porque no se ha querido, porque se presentó un proyecto en esta legislatura para modificar esto y se rechazó. Entonces, vale, porque el proyecto lo había presentado Ignacio Blanco, entonces como es Ignacio Blanco no se podía aprobar, pero lo denunció este caso y es flagrante. Es decir, es un contexto exactamente opuesto al necesario para crear riqueza. Por eso la gente se va. Claro. El futuro de las pymes es la especialización, quiero decir, o entran en una especialización donde traten de ser, bueno, pues la excelencia en lo suyo, o el futuro es malo. Bueno, la especialización en realidad es la justificación última de la división social del trabajo, Sí. y es la clave para el progreso en general. ¿Por qué? Cuando una sociedad es muy pequeña, en un pueblo cerrado de 3.000 personas, ahí no puede haber un desarrollador de aplicaciones para Twitter, ahí no puede haber un compositor de música contemporánea, no da. Cuando la sociedad se expande, es posible que la economía acceda a servicios mucho más especializados. Entonces, lo que tú dices es correcto, es decir, las pymes tienen esa capacidad, y mucho más ahora en la economía digital, donde pueden encontrar un nicho de mercado y comercializarlo a través de redes sociales, a través de Internet, aún, digamos, desde un punto cualquiera, y acceder a grandes ventajas. Entonces, sí, la especialización es una clave para las pymes y es muy positivo para, insisto, para el progreso del conjunto de la sociedad. Al final, la tarea de ese pyme es profundamente social, porque lo que pretendemos es que la economía funcione mejor, y la economía no son máquinas, son personas. Claro. Entonces, si la economía funciona mejor, le va a ir a cada uno de nosotros, y eso es lo que queremos. Para finalizar, ¿qué retos afronta CEPIME en este 2023? Bueno, el principal problema en el corto plazo que están teniendo las empresas es que los costes están subiendo mucho más deprisa que los precios de venta. Sí. Entonces, se ven precios de venta que suben, pero resulta que los costes suben más. Por lo tanto, los márgenes se achican, y cuando se achican los márgenes no se puede invertir, no se puede conseguir crédito, no se pueden pagar las deudas o es más difícil refinanciarlas, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, este es un año para apretar los dientes, pero digamos, es como que los pequeños empresarios salimos a dar un paseo y nos agarró un diluvio sin paraguas. Sí. Entonces, no podemos parar la lluvia nosotros. Lo que podemos hacer es pelearla como podemos. La culpa, insisto, es del Banco Central Europeo, pero el problema, como también enseñó Milton Friedman, una vez que el monstruo de la inflación está despierto, no se duerme en 2 o 3 meses. Va a tardar. El mismo Banco Central Europeo dice que hasta el 2025, ni siquiera en el 2025 se va a alcanzar el objetivo del 2% de inflación. Por lo tanto, este año va a ser, insisto, de apretar los dientes, mucho más encima con las medidas del gobierno, como la cotización para los autónomos, cotizaciones sociales para autónomos, y todos los aumentos de impuestos y de regulaciones. Así que va a ser un año muy difícil. Bueno, pues habrá que hacer esa travesía en el desierto. Diego Barceló, economista en CEPIME, que es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Muchísimas gracias A ti. por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Nos vamos ahora muy rápido a la publicidad, unos consejos interesantes, y a la vuelta, bueno, pues ya abrimos nuestra mesa de debate y tertulia. Hasta ahora mismo. Bueno, continuamos el espacio esta noche. Vamos a hablar a continuación de estar seguro, un tema sin duda importante. Dicen los norteamericanos, los habitantes de Estados Unidos, es una frase muy popular allí: mi casa es mi castillo. Bueno, pues hay veces incluso que la vemos en las películas. Vamos a hablar de asegurar la casa, pero por medio de un traje a la medida, como cuando antes iban los señores y las señoras a realizar un traje a medida porque había una boda, porque había un evento, y iban a la modista o iban al sastre. Bueno, pues es muy similar lo que nos van a plantear esta noche desde Caser Seguros a la hora de asegurar la casa en Continente
y en contenido. No nos enrollamos más. Para hablar de esto, vamos a hablar con quien sabe y mucho de este tema, que es Francisco Javier Álvarez, de Caser Polasegure, en la calle Uría 76 de Oviedo. Bueno, decía yo, los americanos dicen en las películas mi casa es mi castillo y se puede asegurar como un traje a medida con Caser Hogar Modular, Hogar Módulo. ¿Cómo es esto? Muy fácil. El hogar modular, lo que se pretende con esta variante que estamos haciendo y innovando cara a las necesidades que se crean en el mercado, es que el cliente pague por aquello que necesita, no por aquello que le imponen, sino vamos a hablar contigo, vamos a asesorarte y tú vas a decir tus necesidades y Caser, con este hogar modular, te va a hacer un traje a la medida para tu vivienda, claro, realmente lo que quieres. Hagamos un caso práctico. Yo, por ejemplo, tengo la casa, vivo en un piso, bueno, con las cosas que contenga dentro, y hablo con ustedes. Y digo, Francisco, quería asegurar la casa. ¿Cuál es qué opciones tengo? Bueno, aquí partiríamos de un paquete básico, que solemos decir, que es el que engloba la mayoría de las compañías, que es el incendio, los daños atmosféricos, la excepción de garantías. Son un paquete en el cual eso es mínimo imprescindible tenerlo asegurado, ¿no? Sí. Entonces, luego vamos a hablar de otras opciones, hasta 15, de variables que vamos a poder incluir. Sí. Si queremos tener pues, otros escapes, si queremos tener los daños por agua, una cobertura muy amplia, si queremos tener la responsabilidad civil, incluso la responsabilidad civil de nuestro perro, aunque sea considerado peligroso, lo podemos tener en la vivienda, de asegurar también, si es necesario, pues nuestro ocio, los viajes, que se puede dar, antes en la asistencia se daba en el coche, pues en la vivienda podemos tener asistencia, cuando realizamos viajes tal, igual, pero con la vivienda podemos viajar y si tenemos un evento nos llaman y nos ofrecen traernos al domicilio, etcétera, etcétera. Es decir, damos tal variedad de opciones, como las rupturas de cristales, los daños eléctricos, en fin, el robo, en fin, todas estas cosas que son adicionales, que algunos no los creen necesarios por su tipología de vivienda y no lo quieren incluir, pero otros que sí. Bueno, y estamos hablando que cuanto más coberturas se contraten, no es que salga más caro el seguro, al contrario, ¿qué hemos hecho? Si contratamos más coberturas, vamos a ir haciendo descuentos para que la póliza no se ponga muy arriba. Claro. Entiendo entonces que esos módulos, esas opciones, digamos, la persona las va contratando, las que quiere sí, las que quiere no. Es decir, no es que sea un básico, un opcional y un extra. No. Del opcional coges las que quieres. El que tiene mascota dice la mascota, pero el que no la tiene, digo, no, elemental, no me interesa, no la cojo. Efectivamente, tenemos el paquete básico y a partir de ahí, haciendo alrededor de él, vas haciendo tu traje a medida o tu traje de la vivienda con el seguro. Ahí, lo que decíamos antes, ¿no? Y luego hay una opción extra, entiendo, que ahí sería, si habláramos de un coche, sería el tope de gama, ¿no? Sí, eso seríamos ya el ir al completar totalmente el seguro, hacerlo más completo, ¿no? Sí. Dar unas opciones, decir, mira, pase lo que pase, aquí puedes tener asegurado hasta el servicio doméstico, puedes tener aquí los servicios que te damos adicionales, entre ellos pues se encuentran los Electrocaser, Bricocaser, Tendocaser, todos estos son el Bricos los manitas, Electrocaser los electrodomésticos que aseguramos y el Tendocaser son los videoporteros, etcétera, informática, tal. Son ya decir, completamos todo lo que puedas tener en la vivienda, te lo podemos dar y con un precio que tampoco te va a asombrar, porque, como decía al principio, las coberturas adicionales no es que incrementen, cuanto más se contraten, van restando. Entonces, bueno, llega un momento que tiene un precio, no como el básico, que es muy elemental, pero un precio aceptable en el mercado. Y que pocas compañías hoy actualmente dan estas opciones de hacer la opción del seguro a tu medida. Claro. Entiendo que esto es con un análisis pormenorizado y personalizado de la persona y la vivienda. Es decir, no se trata de venderle cuantos más módulos mejor, sino decir, a ver, ¿tú qué necesitas? Párate ahí. Sí. Hablamos con la persona, en este caso el cliente, le diremos, vamos a ver, tú dime dónde tienes la vivienda, qué tipo de vivienda tienes, qué características, porque ahí entran factores importantes, saber el tipo de vivienda, las características constructivas, daño de construcción, reforma, etc. Y a partir de ahí, en función, no es lo mismo un piso que una vivienda unifamiliar, que un chalet,
por decirte, un ático o un Sí, bajo, ¿vale? sí. Todos estos llevan los condicionantes en los cuales cada uno tiene su tipología de riesgo, ¿no? Entiendo. Luego ya entraríamos en los elementos estructurales de construcción que habría que mirar también. Pero con eso hay que analizarlo y viendo que el cliente nos transmite, oye, pues para mi vivienda, pues lo quiero, mira, esto no lo tengo, no lo quiero, pues que Sí. no tengo vitrocerámica, por decir una cosa. Una vez contratado, ¿se puede implementar? Es decir, yo imagínate, no tengo mascota el día Sí, que lo contraté. sí. Pero 2 años más tarde le regalaron una mascota Sí. al chiquillo, por ejemplo. ¿Puedo añadir ese módulo? Por supuesto. El seguro es totalmente abierto. Es decir, es modulable. Sí. En el momento, durante el tiempo que la vigencia del seguro, tú puedes alterar, quitar, poner lo que creas necesario. Adaptar tus capitales de continente a contenido, porque a lo mejor en el contenido hemos tenido un momento puntual, un contenido muy alto, pero luego nos hemos hecho deshaciendo de cosas y ha bajado, en fin, o hemos cambiado por otras materias diferentes. Por supuesto, en el periodo podemos cambiar siempre, cambiar y modular lo que queramos hacer. Del tema contenido, Sí. quería hablar más tarde. Luego, tengo entendido, me corrige por favor si me equivoco, nos permite decidir cómo solucionar los siniestros. Sí. ¿Cómo es? Vamos a ver, aquí tenemos una cobertura en la que Caser, Sí. en este caso, ha implementado y ha hecho lo siguiente. ¿Qué es? Podemos optar por unas opciones que es reparación o reparaciones e indemnización. sí. Te explico muy fácil. Reparaciones es el seguro que, si ponemos reparaciones, estamos contratando y siempre seremos asistidos por los gremios propios de la compañía, profesionales que tiene la compañía para hacer los trabajos y solucionar. Eso sería una opción que sí, digamos, no es caro, sino abarata el seguro. Y luego tenemos lo que es reparación e indemnización, que el cliente puede elegir en los gremios de Caser o otros profesionales que él contrate de su confianza y le pueden hacer las reparaciones. Entonces se llama la indemnización, donde en Caser intervirá según los presupuestos que le mando con sus técnicos peritos para ver si son de acuerdo al siniestro que se tiene y los costes, pues le indemnizará por el importe necesario. Eso es la... Entiendo también, por lo que leía, me estuve informando, ¿se puede asegurar también la segunda residencia? Sí. Bien, explíqueme el tema de la segunda residencia. Ahí tenemos, bueno, es que la póliza también modula, digamos, el propietario de primera residencia, propietario de segunda residencia, cedida a terceros en un alquiler o deshabitada. Pues bueno, en ese paquete de esas, digamos, características, la segunda residencia es que nosotros, con nuestra segunda residencia, podemos hacer el seguro solo, no hace falta tener la primera, porque la podemos tener otro lado o no lo tenemos. Correcto. Pues lo hemos contratado con Caser como segunda residencia, que es una residencia temporal y que hemos adaptado el seguro para esa residencia temporal y que ahí le damos dos módulos de ampliación, por decirlo de alguna manera, el que ya voy, que llamamos nosotros, y luego el que es el de la ocupación. El de los ocupas. Exacto, que te podemos asesorar e intervenir para que, bueno, intentar desalojar a estas personas que necesitan. El de los ocupas está claro, afortunadamente en Asturias no se están dando muchos casos, pero a ver los ailos. Pasa como con las megas, ¿no? A ver los ailos. El de ya voy yo, ¿qué es? Mira, ya voy yo es una cobertura que Caser, pensando en esa segunda vivienda, te da una serie de opciones que te recogen unas llaves de tu vivienda y te hacen unas revisiones de luz, de mantenimiento, de limpieza, te van de cada X para ir a comprobar si está todo bien, si hay algún desperfecto o algo, y eso es una garantía que yo creo que es de agradecer, y es más que cuando vas a usar tu vivienda, con avisar un poco antes, Caser va y te hace la limpieza para que esté en óptimas condiciones. Una puesta a punto. Correcto, sí. Te hacemos una puesta a punto, efectivamente, pero también cuidamos de tu vivienda, ¿no? Vamos de vez en cuando a mirar y buscamos a ver si hay algún problema, alguna cosa, ¿no? Claro, aquello que había antes que se daban muchos casos, ¿no? Bueno, voy a la casa del pueblo de vacaciones, pero unas semanas antes contrato a alguien que vaya a limpiar para que cuando llegue ya la tenga. ¿Esto entonces te lo hace Caser? Esto te lo hace Caser. Esta es una acción que Caser, con el ya voy yo, incluso pues esto te recogen las llaves, etcétera, ¿no? Y te las devuelven, en fin, todas estas cosas. Caser te presta ese servicio de esa tranquilidad de tener esa segunda vivienda. Qué bueno. En lo que se refiere, vamos a hablar, que lo apuntaba usted antes, del contenido. Vamos a ver, dentro del contenido, ¿qué podemos asegurar? Bueno, por supuesto, lo más fundamental que tenemos en cuenta es el mobiliario. Pero dentro del mobiliario, que todo el mundo se queda con el mobiliario, piensan los muebles,
hay más cosas dentro del contenido. No solo el inmobiliario, hay el hardware, tanto el personal como la propia vivienda. Tenemos, por supuesto, esa hardware. Nadie piensa en las baterías de cocina, los platos, los vasos, todo eso es sumable. También tenemos que pensar que podemos tener objetos de valor, que podemos asegurar. También puede ser que podemos tener objetos de joya, que sea también asegurable, que tenemos que tener en cuenta para darles una valoración y que estén contemplados y el día de mañana, si pasa algo, pues que la compañía pueda indemnizar por ellos. Pues si no lo declaramos, no lo decimos, la compañía dice, mire, sí, pero no lo había contemplado. No me constaba. No me constaba. Todo eso es el contenido. Y yo creo que ahí Caser ya da una prestación directamente en lo de joyas, a primer riesgo, que se llama pues, un importe de 3.000 euros, que no hace falta que estén en caja de caudales, sino en un armario bajo llave. Y luego los objetos de valor Caser da un seguro también, siempre que el objeto de valor supere los 2.000 euros hay que declararlo, pero por debajo no hay que declararlo, ya lo contempla Caser como asegurado, siempre que el valor de ese objeto no supere esa cantidad de los 2.000 euros, ¿no? Siempre por debajo. Claro, en el tema joyas entiendo que una cosa es el valor mercado y otra cosa es el valor sentimental. Por supuesto. Claro, eso es muy difícil de cuantificar. Hoy día las compañías de seguros, a nivel nacional e incluso en internacional, el dolor no lo cuantifica. La pérdida esa de esa joya o ese recuerdo o tal, eso no se cuantifica. Se cuantifica realmente el valor que tenía en ese momento en el mercado, la joya que se ha declarado y se ha designado y se ha detallado, ¿no? Incluso con alguna foto que se puede hacer para que se tenga. Pero lo que es la pérdida sentimental. La pérdida sentimental es difícil. Vamos a volver a incidir, si le parece, en el tema de las mascotas. ¿Por qué? Porque siempre digo lo mismo. Ahora mismo hay, en Gijón, por ejemplo, hay más mascotas que críos. Entonces, está a la orden del día. Quiero decir, Gijón ha sido declarada ciudad dog friendly, una ciudad, bueno, pues, amistosa para las mascotas. Quiero decir, el asegurar las mascotas, entiendo que esté a la orden del día. Sí, ¿no? Bueno, lo que tenemos muy claro de las mascotas es que, efectivamente, tenemos asegurar, incluso las que no son perros peligrosos y demás, se entran con cobertura directa. Vamos a decir, el seguro de contenido, eso tenemos la responsabilidad civil incluida de nuestras mascotas, siempre y cuando no sean catalogadas como mascotas peligrosas, ¿no? O perros peligrosos. Esas tienen cobertura. Los que sí tenemos que declarar son los que están considerados, todos aquellos que superan los 20 kilos y ciertas razas, como peligrosos, eso los declaramos y los podemos incluir dentro de esa póliza. Pero los, digamos, fuera de ese ámbito, todos estarían cubiertos dentro de la póliza. Dentro de la póliza que se llama, en el contenido familiar, que lo cubren, aparte de los perros, los actos y misiones de la vida propia y real cara del cliente que le pueda ocasionar a terceras personas, ¿no? Incluso a él o sus hijos. Bueno, hemos visto todo esto del sistema modular, del sistema de módulos, de los seguros por módulos. Cada casa y cada caso es distinto, insisto en esto. Totalmente, sí. Cada vivienda es peculiar y es diferente, ¿no? Aquí, como volvíamos a decir antes, lo de las características propias de la vivienda, sus factores de construcción son influenciables también para el tema del seguro. Claro, no es una casa de hormigón y ladrillo que una casa que, bueno, que puede tener vigas de madera, en techumbre y tal. Cambian las características y, por supuesto, cada una de ellas lleva un riesgo, ¿no? Aquí Caser también lo que ha hecho es diferenciarlas por una manera, o catalogarlas, mejor dicho que diferenciarlas, el tipo de vivienda. Como te decía antes, el piso, un bajo, un ático, una vivienda familiar, un chalet, un adosado, o una casa deshabitada, que podemos tener cerrada sin tal. Todo eso se contempla y con sus materiales de construcción para poder tarificar y sacar el precio y a veces buscar la cobertura más adecuada. Quiero preguntar una cosa. Vamos a ver, si una persona vive en un piso, asegura el piso con los módulos que le apetece. ¿Puede asegurar también el trastero? Imaginémonos que tiene un trastero en un sótano 2, dos sótanos hacia abajo. Eso es buena pregunta, porque hay mucha gente que piensa que su trastero o su plaza de garaje no estaría cubierta. Y sí está cubierta. ¿Está cubierta con la casa? Sí, está cubierta con el seguro, con el piso, o la casa, o lo que sea. Está cubierta por sencilla acción. Una de las cosas que se detallan, las condiciones
generales de parte, cuando se detalla qué es el continente, qué es el contenido, dentro del continente se asegura lo que es el trastero y la plaza de garaje, por los elementos constructivos. Sí. Y dentro del contenido, los objetos que hay dentro del trastero, que son componentes del asegurado, también quedan asegurados por el valor del contenido que se pone o se engloba en él. Sí. Ahí sí, lo que está claro, la plaza de garaje y el trastero están, incluso no tiene por qué estar en el mismo edificio, puede estar a una distancia que marca la póliza de cercanía y estaría cubierto. Sí, por tema en trasteros, que sea tema de humedades, tema de inundaciones. Correcto, todo, incendios, explosiones, las plazas de garaje, pues por impactos que puedan recibir o por la inundación propia del techo, que se moja y cae, bueno. Me parece tremendamente interesante, pero claro, se preguntará la gente, ¿y esto es caro, el sistema de módulos? No, no es caro. Volvemos a decir, como reiteraba en principio, con esa cobertura básica y con los módulos que podemos ir a elegir, no va a ser caro. Cuanto más módulos, por decirlo de alguna manera, el precio va mejorando. Va mejorando. No es que mejore, digamos que nos acercamos al básico, pero va mejorando y las diferencias no son tan grandes. Lo que sí hacemos es que con esos módulos o con digamos, las coberturas que queremos incluir, el precio nos está estableciendo en unas cantidades razonables, todo en función del valor de continente y contenido que se asegure. Que también nosotros orientamos al cliente por los métodos de construcción, situación donde se encuentra la vivienda, etcétera. Hay unos módulos que se aplican para el continente y podemos al cliente, mira, el valor según mercado ahora mismo es este. Porque luego hay, y viene la pregunta que me hacen a muchos, es que tengo la hipoteca, y la hipoteca tiene más valor de lo que vale una vivienda a veces, porque por las circunstancias. Pues nosotros siempre asesoramos que sí, efectivamente, el banco exige esto, pero está teniendo un sobreseguro y que el sobreseguro, la compañía, va a pagar al valor real del momento antes de tal, y todo lo que pase de ese valor no lo va a cobrar. Siempre asesoramos que sean razonables, hablen con los bancos, y dicen, oiga, mira, esto es lo que vale la vivienda. Incluso que vayan con la tasación del catastro, hombre, que es mucho más fácil para ellos y para que lo vean. Sin duda. Pero es que hay gente que tremendo que en los valores que pone. Sí, es verdad, Bueno, pues ya lo saben, acudan a profesionales, déjense asesorar, además asesorando, mirándose a la cara. Correcto. A ver, que entiendo que las tecnologías hay que vivir con ellas. Sí, siempre. Lo hice todo online, vale. Hay gente que todavía preferimos y vernos, ¿no? Vernos. Y acabamos y nos damos la mano, ¿verdad? Firmamos y nos damos la mano. Correcto, sí. Pues Francisco Javier Álvarez, de Caser Polassegur, en la calle Uría 76 de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aclararnos un tema que verdaderamente me parece tremendamente interesante. El tema de pagar solo por lo que contratas y diseñar tu propio seguro a la medida, cual traje a la medida. Correcto. Lo mejor que hay en este momento, yo quiero esto, necesito esto. Nosotros decimos, estamos de acuerdo, va bien, esto es lo que te cuesta y esto es lo que tienes. ¿Que las circunstancias cambian? Añado un módulo más. O quito un módulo que ya que no me es utilidad, por eso, a la inversa, ya no tengo la mascota que antes tenía. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vamos ahora a publicidad muy rapidito y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Nunca antes. Venga, cuando tú quieras. Lo decíamos al inicio, la cultura asturiana está de enhorabuena porque ya está a la venta, aunque todavía estamos ahí en ese proceso de presentación oficial. Bueno, de una nueva publicación en papel, lo cual sin duda es una buena noticia. Y se trata de la revista que tengo delante, la revista Cantábrica. Bueno, pues aquí la tenemos, el primer ejemplar recién salido prácticamente de imprenta, todavía oliendo las páginas a lo que tienen que oler, a ese papel. Bueno, pues sin duda fantástico y nos acompaña esta noche, está con nosotros su director, creador, alma mater, padre, yo creo que todo, ¿verdad? Rafa Balbuena, buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido al lugar que fue tu casa. Exactamente, muy agradecido y muy feliz de volver aquí, el sitio donde empezó casi todo o gran parte de las cosas, ¿verdad? Es verdad, como decía Piqué, aquí contigo empezó todo. Bueno, vamos a ver, Cantábrica, la revista para descubrir el norte. ¿Qué nos podemos encontrar en Cantábrica? O primero, ¿qué es Cantábrica? Bueno, pues como tú bien has dicho, Cantábrica es una revista para descubrir el norte. En realidad es una revista, digamos, de geografía al estilo clásico, debidamente actualizada. ¿Qué ocurre?
Es una revista sobre cultura, sobre historia, sobre arte, naturaleza, patrimonio, paisajes, turismo, gastronomía. En realidad, el nombre de Cantábrica viene a abarcar básicamente lo que es el arco cantábrico desde Portugal hasta, si lo estiramos un poco más, hasta Navarra. Es básicamente la vertiente norte de la península ibérica, porque es una revista con vocación iberista. En ese sentido, ya te digo, los contenidos hablan ya, en este número van desde Portugal y Galicia, y nos centramos en Asturias casi por operatividad. La cuestión es que hablamos de esas materias que comentamos, más que nada porque notamos que hay un hueco, hay una demanda para este tipo de productos, y sobre todo que los contenidos que tenemos en la revista, que desgranaremos a continuación, si te parece, son básicamente cosas que otros medios no cubren y nosotros los cubrimos de una forma diferente. La verdad es que, sobre todo con una visión muy centrada en la imagen, realmente un análisis sosegado de slow journalism, periodismo lento, con la convicción de que con un poco de paciencia y con el simple hecho de salir a la puerta de casa podemos encontrar muchísimas cosas que no tenemos que ir a buscarlas lejos. Por eso digo que es una especie de boletín geográfico de andar por casa. Poniendo un poco el ejemplo, llevándolo al máximo, si antes, es decir, hace muchos años, el National Geographic y otras grandes cabeceras se iban a Australia, Nueva Zelanda, a buscarnos las grandes, digamos, hazañas o extrañezas o cosas curiosas o maravillas de otro mundo o de otros mundos que se consideraban entonces, en este momento lo que tenemos son las maravillas de la cercanía, cosas que están aquí a tiro de piedra de casa y que muchas veces por cuestiones simplemente pues porque nos dejamos llevar por la dinámica diaria no conocemos o no nos dan la herramienta para conocerlos. La humilde y a la vez gran ambición que tiene Cantábrica es enseñar las pequeñas maravillas que tenemos cerca y simplemente de una forma reposada, muy visual y sobre todo con la profundidad y el espíritu crítico del que llega, lo ve, y de una publicación independiente en la que tenemos elementos de análisis lo bastante cualificados para decir, bueno, está aquí y vale. Claro. En una época esta en la que todo se resuelve a base de un clic, ¿cómo arriesgarse al papel? Estáis también online, obviamente, en cantabrica.net, ¿vale? Pero, ¿cómo arriesgarse al papel? ¿Cómo un buen día te lías la manta a la cabeza y dices, vamos a hacer una revista de las de antes, de a papel? Pues por la simple razón de que las revistas, como realmente prácticamente todos los antiguos formatos físicos, siempre llevan un ciclo del que sobre todo cuando aparecen los medios digitales, que parece que van a desaparecer hasta que llega a un suelo. En el momento que llega a un suelo, te das cuenta que existe una demanda. Por ejemplo, en el resto de España existe una revista llamada Salvaje, la revista la revista que te quiere sacar al campo, que es la que marca la pauta en las revistas independientes y está teniendo una difusión muy amplia. Está ya por me parece es el número 15 de los que han sacado ya a ritmo trimestral, y la verdad es que hay todo un movimiento por el mundo de revistas pequeñas, con infraestructuras pequeñas, independientes, que vuelven al papel. ¿Por qué? Pues porque el papel permite una serie, digamos, de soporte, vamos a llamarlo artístico, como vamos a llamarlo, o de maquetación, una visión diferente a la que tenemos en la web. La lectura también es diferente, es más lenta y se adapta desde luego más a temas atemporales. Por eso Cantábrica no es un medio de noticias, es un medio más atemporal de artículos de fondo y de entrevistas, más que nada para la lectura reposada, porque realmente la velocidad, lo que es la lectura, digamos, veloz y lo que es captar la noticia actual, para eso están los medios digitales, que es su motivo y su forma de ser, es para lo que lo hacen bien. Realmente nuestro soporte digital en lo que se basa es básicamente en coger un poco, digamos, las cuestiones de actualidad mínimas que no soporta el papel, y el papel es básicamente para cuestiones, digamos, reposadas de lentitud. Las noticias, los vídeos, los podcasts, los carretes de fotos largos, esos sí que están destinados para Internet, porque en realidad el medio de papel y el medio de Internet, aunque muchas veces los confundamos, no tienen que confundirse, porque son medios diferentes y cada uno se adapta en su medida a la mejor digamos, adaptación de lo que quiere contar. Claro. Es la cuestión. A nadie se le ocurriría ver la televisión a través de la radio. Bueno, a alguien probablemente se le ocurra hacer eso seguramente. Pero la cuestión es que, como cada medio tiene su velocidad, su tempo, el tempo del papel es perfectamente resistente. Por otra parte, es un objeto, tengo que decirle directamente, es un objeto bonito, es un objeto coleccionable. Es más un libro, si me apuras, porque es un producto editorial, que una revista en el sentido puro del término. De hecho, y la palabra revista de por sí no significa nada. Le llamamos igual a la revista, a lo que puede ser el portfolio de unas fiestas, a lo que puede ser la revista del corazón o la revista del Colegio Oficial de Abogados o de arquitectos. Es decir, la revista es porque es una estructura de papel con páginas, pero en sí mismo la palabra revista no significa, digamos, no marca ningún tipo de diferencia. Lo que está claro es que, desde luego, es un soporte ideal en este papel para un concepto fotográfico muy cuidado y ver las cosas con cierto detenimiento y con un diseño que, insisto, no se ve en otras partes, es decir, un diseño diferente y para lo cual es realmente su sitio natural. Claro. ¿Y quiénes acompañan en esta aventura? Pues en esta aventura me acompañan sobre todo dos personas, que son Imanol Rimada y Juan Vega, dos periodistas también de largo recorrido aquí en Asturias, pero también tenemos un plantel de colaboradores, si podemos verlo aquí, francamente largo. Están, decir, desde, por ejemplo,
Periodistas como David R. Martínez, Luis Feás, un viejo compañero también de la época de la Facultad de Geografía y también dedicado a cosas de periodismo, como es Igor Pascual. Están también más fotógrafos como Julián Rus, Joan Cueto, Álvaro Boro. Tenemos también José Cezón, colaboradores como Juan Luis Álvarez del Busto, de la Asociación de Cronistas Oficiales, profesores como Ramón Álvaro González o Fermín Rodríguez, el policía, guardia civil y montañero, es decir, y caminero de Santiago, Xavier Eguiguren, también conocido en esta casa. Paco Abril, también periodista, su esposa Ana Chicano, también diseñadores también de otra revista, como es Lazarillo, por aquello de que tiene también hay una conexión en esos mundos. La verdad es que es un equipo de gente bien conocida en el mundo del periodismo y sobre todo con mucha experiencia y que me enorgullece decir que saben muy bien de lo que hablan, porque de otra forma no tendría sentido estos esfuerzos. Claro. Y nace en Asturias con vocación, como indica su nombre, cantábrica. Es abarcar mucho, porque en Asturias hay mucho que contar. Si nos vamos más allá, a izquierda y derecha. Claro. Bueno, en realidad el hueco que estamos hablando también se concibe por eso. El nombre de Cantábrica no es casual. El mar Cantábrico, que baña todas estas zonas, básicamente tiene también un componente grande, digamos, de frontera, pero básicamente lo que queremos es básicamente revertir esa cuestión y hacerlo de medio de comunicación. Los mares, tradicionalmente, desde la historia antigua, es el sitio por donde los barcos, surcando océanos, llegaban de un sitio a otro, y es jugar un poco con esos conceptos. También, desde luego, que como hablando de descubrimientos, tampoco podemos encerrarnos en Asturias. Y también es buscar un poco esos puntos comunes que hay en sitios como Castilla y León, Galicia, Navarra, País Vasco y el norte de Portugal, que insisto, la visión iberista que tenemos en esta revista es clara. ¿Por qué? Porque Portugal es el gran desconocido que tenemos aquí al lado, un vecino al que muchas veces nos suena de lejos, pero sinceramente, mismamente en este número, si vemos el artículo que Ángel García Prieto ha escrito sobre viajando por el Ribatejo hasta Lisboa, encontraremos muchísimas similitudes con zonas de la Extremadura española, con Castilla y León, y realmente veremos cómo realmente toda revista de geografía en realidad tendría que romper un poco, usar las fronteras casi para, no para saltarlas, pero sí para delimitar las propias fronteras, saltar a través de ellas y ver un poco las similitudes, sobre todo ser un elemento de juicio, que a fin de cuentas es para lo que salen este tipo de historias, para que el lector tenga más elementos de juicio y tenga su propia concepción de las cosas, porque uno de los factores, digamos, diferenciales de Cantábrica es que no tiene columnas de opinión, que es un factor interesante porque hoy, el día de hoy, que todo el mundo opina de todo, que hay muchísimo ruido, lo que aportamos son básicamente datos, información, comunicación, elementos para que la gente tenga una opinión bien formada. Es un respeto al lector, básicamente, no dictarle historias, es básicamente que él disponga de datos, cada lector, apelando a su inteligencia, que veamos que es que tenga motivos y razones para tener más juicio sobre una cuestión que pueda desconocer y que le pueda interesar, y que en un determinado momento tenga argumentos para rebatirlos, si es el caso, porque básicamente el respeto al lector en este caso es mirarlo de tú a tú. Tú le ofreces los datos y una vez que los tenga, tiene su opinión. Y a partir de ahí podemos hablar de cualquier cosa. Claro. Bueno, vemos distintos apartados, horizontes, mirando atrás, secciones, otras vistas. Nos vamos de la naturaleza, de las playas sin mar como Gulpiyuri y Cobijeru, hasta el retorno al lado del Quebrantahuesos a los picos de Europa. Nos vamos a dar un paseo por La Coruña, más extraña en este caso. Nos vamos a una visión de aquel Oviedo del año 36 en plena guerra civil, con unas fotos verdaderamente curiosas, yo que he podido ojearla, hasta el derribo del Tartiere. Quiero decir, en este primer número, donde visitáis también el Museo del Taller del Títere en Siero, o se hace un guiño a la gastronomía con ese pote de castañas, quiero decir, habéis hecho un traje medida. Bueno, básicamente es un muestrario de los palos que tocamos y los temas que abarcamos. Y es básicamente el muestrario ese mismo de que hay tanta variedad y se puede hablar de tantas cosas con una perspectiva diferente que tú mismo lo acabas de comentar. Desde luego, desde el punto de vista de la historia del Quebrantahuesos, cómo va volviendo a repoblar a veces de modo natural, otras veces por planes de reintroducción, a repoblar los picos de Europa, hasta curiosidades como eso, como una ruta por La Coruña más extraña o el Museo del Títere en Siero, que es otro pequeño gran desconocido en el que entras allí y alucinas. Claro. Con lo que hay, ¿entiendes? Más cosas. Mismamente, esta misma semana pasada se celebraba aquí en Asturias el Día del Pote. Fue muy oportuno que saliera esta cuestión, porque hablamos del pote más primitivo de todos. Cuando no había berzas en Asturias, ni repollo, se hacía el pote con castañas. Ni mucho menos patatas. Evidentemente, estamos hablando de un pote absolutamente medieval. Con esa cuestión, ya te digo, tienes ahí un ejemplo de que como en pequeñas, digamos, distancias tenemos secretos que muchas veces damos por sentados que acaban en un sitio, pero no, que tienen una historia detrás. Claro. Sobre la guerra civil, es un ejemplo claro de lo que decías. No se están haciendo juicios de valor, si está bien, si está mal, si es razón de unos, si es razón de otros, sino que se pone una cosa que particularmente a mí me gusta mucho, que es ver el cómo era y cómo es. Es decir, se coge, por ejemplo, la calle El Rosal y se ve
una imagen de esa calle en ese momento y cómo estaba en el año, o cómo quedó en el año 1936-37. Lo mismo, bueno, pues en el Campillín, lo mismo, bueno, pues en la calle Marqués de Gastañaga. Bueno, sin duda. ¿Con qué periodicidad nos vamos a encontrar Cantábrica? Cantábrica es una revista trimestral, más que nada porque en este primer año vamos a hacerlo, digamos, un concepto básicamente estacional, porque bueno, aunque realmente los contenidos son, insisto, son atemporales, realmente el ciclo propio de vida de una publicación de este tiempo, hablamos de estos tiempos, este tiempo, digamos, de publicación de la lectura reposada, 3 meses es el tiempo más que adecuado para que la revista vaya tomando forma y cogiendo, digamos, una personalidad propia, porque este primer número, lógicamente, tiene unos contenidos sobre los que parten y sobre los que vamos viendo un poco cómo va resultando la respuesta a ellos. En todo caso, la periodicidad trimestral obedece a una cuestión de intendencia y también de bajar un poco el pistón. Estamos hablando de que estamos sobreinformados, tenemos una velocidad atroz, digamos, de información, una saturación de una multitud de estímulos en todas partes que nos llegan sobreinformándonos. Y llega un momento que si hacemos esa bandera del slow journalism, del periodismo lento, tenemos que relajar. Es decir, por eso los artículos no son de una simple lectura. Esas mismas fotos que hablamos, por hablar de periodismo gráfico, esas fotos de la guerra civil, puedes establecer durante una tarde, sin exagerar, los puntos de conexión con la actualidad, comparando dónde está la torre de la catedral, que quedaba en el Campillín, el fondo de lo que la cuesta abajo que va del Rosal hacia el Fontán. Ese tipo de historias, vamos a llamarla como pasatiempo, puede servir un poco, digamos, para paladear despacio esta revista. Lo que también insisto es que tiene una doble lectura en el sentido de que cuando lo lees 2 veces vas sacando como una cebolla diferentes capas a las lecturas. Y la idea es esa. Y para una publicación de 100 páginas, con un esfuerzo editorial en el que hay un diseño muy potente, aunque está mal que lo diga yo, pero es que es verdad, un diseño muy cuidado, la verdad es que el tiempo de 3 meses es el mínimo para sacar jugo y realmente para preparar, diseñar y demandar, de hecho, un siguiente número que tenga otros contenidos en esta línea o en otras, pero siempre con este mismo respeto a los tiempos, digamos, a la lentitud de lectura, y para decir que si vamos a hacernos una opinión no nos la podemos hacer en 10 minutos o de un día para otro. Que la lectura tiene muchas capas, mucho tiempo de reposarla y de ahí pueden salir grandes cosas y estoy convencido de que saldrán. Entiendo que ya estáis preparando el número 2, 3... Exactamente, sí. De momento ya te digo, el ciclo está previsto para 4 números ya más o menos diseñados y a partir de ahí lo que pueda salir. ¿Y cómo te surge la idea de poner todo esto en marcha? Pues fue un poco por circunstancias. En realidad, ya te digo, yo vengo no solamente de aquí de la televisión, vengo de la prensa diaria, también de la radio, y la verdad es que, bueno, sabes que cuando uno tiene que darse esta profesión, tiene que salir mucho de las redacciones, ver muchas cosas, y realmente te das cuenta que simplemente yendo por la carretera, a poco que tengas un poco la antena puesta y el ojo, te das cuenta que hay muchísimas cosas que a cualquiera que tenga un mínimo interés en profundizar en ellas sales. Esto, digamos que por carreteras marcadas, a poco que ahondes en otro elemento básico como son los libros, el resto de publicaciones y de cabeceras, ves que los temas de actualidad no se ciñen únicamente a lo que vemos siempre, a la política, el fútbol, la televisión, ese tipo de historias. Básicamente que tenemos hay una demanda, lógicamente, porque cada vez se publican más libros, más monografías de todo tipo, y hay un terreno intermedio que se presta a ello. Y además otra cosa que tenemos ahí también, si te fijas, estás abriendo la página por lo que veo de Asturias Bizarra, es un interés muy grande por la anécdota. Cantábrica, si algo se caracteriza es porque pone la visión no solamente en las cosas de una forma diferente, sino en cosas diferentes. Hoy cuando pensamos en el Tartiere, pensamos lógicamente en el estadio que tenemos allí en La Hería, pero claro, en Buenavista existió un estadio que fue curioso, en el sentido de que fue tanto curioso en el sentido castellano como asturiano, un estadio muy guapo, y fue curioso pues, en el sentido de que era una curiosidad por la estructura que tenía arquitectónica. Primero de España que no tuvo columnas. Exactamente. ¿Qué te parece? Eso mismo lo cuenta Igor Pascual. Primer estadio de España que no tuvo columnas. Exacto, antes que el Bernabéu, antes que el Nou Camp, antes que Mestalla y que el Wanda Metropolitano Antiguo Calderón. Hasta el punto de que solo hay 2 estadios comparables, uno en Buenos Aires y otro en Florencia, en todo el mundo. Es decir, fíjate. Con lo cual es un pedazo de historia pequeño, de que quedan, por suerte, muchos restos gráficos, y ahí nos cuenta Igor Pascual la historia de este pequeño templo de fútbol. También tenemos, por ejemplo, la primera noche celta de Corao, el momento en que había los festivales, el momento en que la música folk asturiana estaba muy imbuida por el mundo celta, que ahora es un mundo que evolucionó. La noche de Corao fue un primer episodio que, bueno, por circunstancias no prosperó más allá de las 2 primeras ediciones del 83 y 84, pero sentó un precedente frente a lo que era en su día Ortigueira en Galicia y lo que puede ser Lorient, reflejarse en Lorient en Bretaña, pero por las circunstancias fue un festival modesto que no prosperó, pero que sentó un precedente que hoy se recuerda con mucha curiosidad por eso, porque fue un primer experimento sobre el que surgieron muchos más, pero ese se extinguió. Pero ahí queda como un pequeño primerito que siguieron la noche de Porcía y otras muchas más.
En realidad, ya te digo, es mirar un poco al pasado, por eso una sección se llama Horizontes, mirando atrás, retrovisor, básicamente porque eso, es un poco jugar con la imagen y con el concepto de imagen mental, es decir, básicamente lo que tenemos delante, lo que tenemos a un lado y lo que tenemos atrás, tanto en el tiempo como en el espacio. Y en este caso, la cornisa cantábrica es el escenario de un montón de historias que, lógicamente, hay que llegar más allá. Y básicamente lo primero que tenemos para conocer el mundo es conocer nuestra habitación, si me apuras. Con lo cual un poco aspiramos humildemente a ser básicamente unos pequeños guías de nuestra habitación, de nuestro rincón, de nuestra cornisa cantábrica, operando primero en Asturias, y a partir de ahí el mundo no es nuestro, el mundo es de todos. ¿100% en español? Prácticamente todo en castellano, exactamente. Hombre, hay pequeñas partes en asturiano, pero básicamente es la cuestión, digamos, de comunicación. No somos ni pro ni contra nada, al contrario, somos a favor de todo. Lo que ocurre que es que en este momento, por cuestiones de operatividad, teniendo en cuenta que también nos movemos fuera de Asturias, en este momento la revista tiene más contenido en castellano que en asturiano. Quitando unas pequeñas pinceladas, eso lo iremos equilibrando o demandando según vayamos viendo la cuestión. Pero en este caso, como cualquier tipo de publicación, lo que queremos comunicar sin cerrarnos a nada, con lo cual, es decir, no hay ni preferencia ni no preferencia, simplemente nos ceñimos a las circunstancias y a lo que ya estaremos, pero siempre teniendo en cuenta que en Asturias existen muchísimas sensibilidades, respetándolas a todas desde el punto de vista de que el respeto es básicamente conocimiento y comunicación. Claro. Bueno, siempre has sido una persona preocupada y entendida por el mundo de la cultura. ¿Cómo ves actualmente todo lo que es el entramado cultural asturiano? Hombre, habría que plantearse de mano qué hablamos con el entramado cultural asturiano en un mundo globalizado. Lógicamente hay en Asturias, aunque quede un poco raro decirlo, son muchas culturas a lo que llamamos cultura. Básicamente, yo creo que la cultura del consenso es la que más necesitemos, la que más se apela y la que menos hay, en este caso. Dicho esto, ya te digo, estamos en un momento espléndido en lo que es en el nivel de producciones tanto audiovisuales como literarias, tanto en asturiano como en castellano, lógicamente. Y lógicamente artísticas, en creatividad, en diseño también. Es decir, estamos en un momento muy alto, pero por desgracia falta un poco de vertebración. Hay cierta, digamos, dispersión no debo decir identitaria, porque la identidad asturiana está clarísima y no creo que sea una cosa que haya que discutir gran cosa. Pero sí que es verdad que falta, digamos, un cierto movimiento de integración, en el sentido de que haya una cuestión de prejuicios fuera, que nos peleemos menos y que realmente lleguemos un poco más allá. De hecho, si hablamos de Cantábrica, tenemos el ejemplo de que los gallegos y vascos, también los navarros y los cántabros por su lado, también tienen ese sentimiento propio, pero probablemente tengan menos espíritu, digamos, de pelea o, digamos, o de cierta discordia interna que tienen, por lo menos, hasta cierto punto, lógico. No quiero generalizar, porque lógicamente en todas partes cuecen faves, como dice el dicho, pero sí que es verdad que la cultura asturiana noto que es un poco cada uno de su padre y de su madre. Y hay muchísimas más cosas comunes en las que pueden confluir personas de cualquier ideología, porque a fin de cuentas son nuestras raíces, que no son únicas, son multidireccionales. Y en ese mismo sentido, ya te digo que la confluencia es lo que acaso se echa un poco más de menos en este tipo de historias, enfrentarnos un poco menos y ver lo que nos interesa a todos, que sinceramente es mucho, no hay más. Sin duda, se ve en la música, se ve en la pintura, se ve en la televisión, en el cine. La oferta es enorme, lo que falta es un poco, digamos, de criterio unificador, más que nada para proyectarlo hacia afuera sobre todo, que es una cosa que no tiene que hacer nadie por nosotros, no es una cuestión política. La política empieza por cada uno de nosotros, y en este momento el esfuerzo político, el esfuerzo ético que de cada uno se convierte en una fuerza política, en el sentido de que todos juntos, cada uno luchando por lo nuestro, acabamos luchando por lo de todos. Es una cosa que los políticos, o en general, o el discurso político imperante en prácticamente todos los partidos, parece olvidar. Claro. Completamente de acuerdo. ¿Dónde nos vamos a poder encontrar o dónde nos podemos encontrar ya Cantábrica? Cantábrica está ahora distribuyéndose en las principales librerías de Asturias y creciendo. Por ejemplo, aquí en Oviedo está en librería Reconquista, en librería Cervantes, en Gijón está en La Buena Letra, en Paradiso, en librería Central, en Avilés está en librería Casona, en Las Cuencas está en La Pilarica, o en el kiosco El Parque de La Felguera. También estamos por Arriondas, Cangas de Onís, Llanes, en breve Luarca y Navia. Estamos esparciéndonos físicamente por librerías, básicamente más que por kioscos de Asturias, pero también estamos en la campaña de suscripción, porque la verdad es que queremos hacernos con una masa de suscriptores, más que nada porque bueno, la identidad, digamos, de esta revista, de esta clase de publicaciones, se debe básicamente, muchas veces, en gran parte, en el trato directo tú a tú con los lectores. Por eso tenemos la página web cantabrica.net, en la que tenemos nuestra sección Hazte Cantábrico. Ahí se ingresa uno se inscribe, se registra como usuario, y a partir de ahí le mandamos el formulario de suscripciones,
que de momento, que a ser 15 euros y 4 números al año sale por 60, estamos en promoción de lanzamiento y sale a 50 euros. Bueno, pues ahí Qué es menos, nada. ¿no? Ahí es nada. Pues Rafa Albuena, director de la revista Cantábrica, todo el éxito del mundo. Yo no sé si esto, a ti que te gusta el teatro, yo no sé si se puede desear éxito o no, o no hay que decir, o hay que decir. Bueno, ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Como yo como supersticioso no soy, o soy nada más que lo justo, os deseo todo el éxito del mundo y que el papel no se pierda nunca como soporte, que no hay mejor cosa que estar leyendo así, no, y dale, todo el día, que Tú lo has cualquier día se va a jubilar el dedo antes que nosotros. Pues muchísimas gracias Gracias por a estar con vosotros. nosotros esta noche, gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos una noche más. Volvemos mañana, será a partir de las 10, como siempre, con una entrevista y después ya con la mesa de debate, de análisis, de tertulia. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.